Bueno, buenísimo, buen día. Vamos a retomar un poquito entonces el tema que habíamos dejado. La base de cualquier tipo de las capacidades que ya hemos visto: capacidad, fuerza, velocidad, resistencia, coordinación y flexibilidad. La base de las tres que nos permite, a mi criterio, poder potenciar el resto es la de fuerza, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos una buena base de fuerza, podemos después pasar a desarrollar de una mejor manera y sin problemas y sin riesgo de lesiones el resto de las capacidades. En este caso, velocidad, por ejemplo, debe tener una gran base de fuerza, y para ganar esa velocidad y la potencia para ganar esa velocidad, tenemos que trabajar esta capacidad, que es fuerza, eh, fuerza potencia o fuerza explosiva, ¿sí? También, así como veníamos trabajándolos con los saltos y con pliometría, la fuerza explosiva tenemos que tener mucho cuidado en la progresión para poder hacerlo. Hace unos meses hablábamos con unos profes de que, de hecho, Horacio Anselmi, que es un referente de las preparaciones físicas, hay cosas que es medio polémico él para decir algunas cosas y para desarrollar algunos trabajos, pero sí es importante. Con él concordábamos de que hay muchos videos y hay mucha invasión, y hay mucha información eh, que es buena, pero si se desarrolla progresivamente, ¿sí? Como habíamos hablado la última vez, con respecto a lo que eran los saltos bipodales para repartir el peso en el lugar, con desplazamientos altos en extensión, desplazamientos horizontales hacia adelante y con cambio de dirección. Luego alternados, unipodal alternado, para que tenga una fase de descanso cada una de las piernas. Unipodal alternado en dirección de la carrera, hacia adelante. Unipodal alternado en diagonal para la toma del peso del cuerpo y los cambios de dirección. Y verticales y horizontales, ¿sí? Los más simples son los verticales, hacia una superficie más elevada, y los más complejos, porque toman el peso del cuerpo lanzado, son los horizontales, altos hacia adelante o hacia los lados. Y a partir de ahí todas las progresiones: unipodal simultáneo, que sería con el mismo pie, varios saltos con el mismo pie en el lugar, con poco desplazamiento, vertical, horizontal, e ir haciendo una progresión para ganar un poco de potencia y pliometría con cada una de los segmentos. Estos Profe, saltos, ¿estás sí. mostrando videos? Porque no se ve ¿Cómo? nada. Y estaba mostrando videos. No, ahora voy a mostrar algunos saltos que encontré que podría llegar a ser, en comparación, algunos ejercicios, pero no, todavía no. Em, Luego de poder dominar estos saltos, ¿sí? Luego de pasar con estos saltos y desplazamientos con el propio peso del cuerpo, que estamos hablando que se deberían desarrollar ya de chiquitos, ¿sí? Ya ellos deberían empezar a partir de los 6, 7 años, que ya es cuando ellos se desplazan, bueno, y empiezan a trabajar con este tipo de habilidades. De más grande, cuando ya hacen el desarrollo de la fuerza, luego de los 12, 13, 14 años que estamos construyendo la fuerza, sí podemos agregarles paulatinamente las sobrecargas, ¿sí? Cargas bajas y medias, para que se vayan adaptando a esto. ¿Por qué? Porque ya a partir de estas edades ellos empiezan a tener, o sea, por lo menos la manera de justificarlo es, ellos en estas edades, cuando empiezan a tener roce y empiezan a tener juego de contacto físico, no solo en este deporte, eh, ellos al momento de hacer un salto, de saltar a cabecear o disputar una pelota o correr y frenar de golpe, siempre están en disputa y tienen una sobrecarga, que es la del oponente. Entonces, al momento de correr y chocar con el oponente, uno, al intentar frenar o cambiar de dirección, tiene una sobrecarga, que es justamente la otra persona. Entonces estaría bueno, o por lo menos yo creo que esa sobrecarga está buena trabajarla
paulatinamente, con elásticos o con el propio compañero, para que empiecen a tener este roce y empiezan a adecuar su cuerpo con esta fuerza externa. ¿Sí? Para eso, obviamente, los trabajos con el compañero, fundamental, y después, a partir de estas edades, en donde nosotros ya podemos empezar de a poco a desarrollar la técnica, sí hacer un trabajo de complementario. Barras, discos, para que vayan afianzando las posturas, para que vayan viendo cómo es la toma del cuerpo con el balanceo o con el desplazamiento de un disco, cuando hacen un salto hacia un costado, hacia los laterales, cómo realizan la toma del peso del cuerpo con un peso externo, con una fuerza externa. Lo mismo al momento de saltar. Muchos arqueros cuando saltan, últimamente están utilizando mucho el tema de las... eh, ay, se me escapó el nombre. Eh, me salen alteraciones, pero no son alteraciones. Los chicos realizan un salto en extensión y viene el compañero o el profe y lo empuja para en el aire desequilibrarlo y que busque la manera en la cual caer firme y haga fuerza para esa caída y no flojo. ¿Sí? Entonces esas alteraciones en el aire ayudan a que el jugador pueda buscar su mejor manera de incorporarse y que no caiga flojo, sino que caiga resistido, que caiga con fuerza y que empiece a dominar esas caídas, contrayendo los grupos musculares como para que no lo agarren flojo y puedan también acomodar su cuerpo. Bueno, a partir de ahí, una vez que logramos toda esa fase de fuerza general con el propio cuerpo y con resistencia, podemos empezar de a poco a hacer los trabajos de potencia explosiva. Vamos a ver si lo puedo, perdón, se los puedo compartir acá. Bien. Algunos ejercicios de saltos y de velocidad. Bien. Vamos a compartir acá un poquito y ustedes me van a ir diciendo si se ve, si lo llegamos a ver. ¿Sí? Bien, en este caso, estos chicos, bueno, es un trabajo de campo, estos chicos lo único que están haciendo es transferir un trabajo de potencia y velocidad, están haciendo una búlgara con una carga de un disco que parece grande, pero en realidad es un disco de 5. ¿Sí? Ahí está. Le sacamos al profe amigo porque si no nos van a matar. Bien, saltos, búlgaras, con sobrecarga, baja. Pero lo importante acá es la ejecución. ¿Sí? Nosotros a partir de acá, en la ejecución de la búlgara, para mí, el objetivo siempre principal es el dominio de la técnica. Poca carga y corrección de la técnica al momento de hacer la búlgara. Estos son los pesos muertos. Esto es si ven en el fondo, el nene está haciendo un peso muerto ya en el fondo, ¿sí? Con la barra y con los discos de 5 también, con mucho control de la técnica, y luego su transferencia en saltos bipodales y las aceleraciones con ese cambio de dirección en un ida y vuelta. Aceleraciones lineales, que son las aceleraciones que ellos ya dominan, saltos bipodales. Ahora van a ver también que hacen eso, los saltos unipodales, pero detalle de este salto unipodal es que hacen foco en el salto vertical solo en la subida. Ellos no caen con el mismo pie.
¿sí? Porque la caída desde el cajón con el mismo pie genera mucho impacto. Entonces, ellos suben, utilizan y bajan cómodos, ¿sí? Bajan sin el impacto. Entonces realiza un salto unipodal y baja cómodo sin saltar. Y luego el salto unipodal, pero horizontal, con los aros, bueno, un pequeño peso muerto con poca carga, saltos a un pie, cayendo con dos. Saltos bipodales en la vallita, fíjense que la valla toma el salto con ambos pies y luego van a los aros con un solo pie. Unipodal, bipodal para la vallita y luego unipodal nuevamente. ¿Sí? Que sería como la progresión correcta. La sentadilla solo con barra y saltos bipodales. Ahí empezó con dos en valla. Bueno, solo les quería mostrar esto porque me pareció de mucha info que están dando vueltas, me pasa esto. No sé si ustedes también quizá en la experiencia o en la escuela o en los lugares a donde fueron, pasa que al ver tanta info, muchos copian y trasladan los ejercicios ya concluidos y terminados. No sé si esto se los comenté a ustedes, porque ahora se me cruza la info con los chicos de primero. Pero pasan muchos ejercicios ya muchos videos con los ejercicios ya completos, ya consolidados, y no muestran quizá lo que es el producto, la progresión para llegar a ese ejercicio complejo. ¿Sí? Y yo creo que en muchas ocasiones, o por lo menos a mí yo he observado, que, profe, vi este ejercicio que me parece que está bueno. Mirá, te genera mucha potencia, es terrible, lo que me fatiga, lo que me cansa, y muestra un ejercicio que ya, claro, para lograr por ejemplo, no sé, esa búlgara con despegue, em, que ahora está muy de moda, ¿vieron? La búlgara, el mismo ejercicio que estaba haciendo el nene de la búlgara, pero con un salto y cayendo con el mismo pie, tiene muchísimo impacto, tiene muchísima carga en ese pie, y más cuando toman la sobrecarga. Entonces, si bien es un ejercicio muy bueno, muy completo, se puede realizar recién después de haber fortalecido y haber dominado lo que es el gesto y la toma del peso del cuerpo. Bueno, y siempre creo yo que deberíamos de alguna manera ver cómo llegar a ese ejercicio complejo, ¿no? El próximo que les voy a mostrar, esperen que voy a pausar un poquito esto acá. Bien, este próximo video me lo compartió también un, un chico del club, a ver si lo tienen ahí, que lo quería hacer. Eh, este nene es el hermano de una de las chicas que está trabajando conmigo, que le hago rutinas y me manda lo que está haciendo, y quiere pasar a hacer esto. Estos ejercicios son muy ricos para potencia y para los cambios de dirección. Pero díganme ustedes con qué nos podemos encontrar y dónde estaría la complejidad de estos saltos. Estos saltos realmente son muy ricos, pero me pasa algo con estos ejercicios. Díganme, a ver, vamos por uno. Ábranse los micrófonos, díganme qué tan buenos están, si los harían, por qué los haríamos, para qué nos El sirven. tema, el tema de los desplazamientos laterales lo tenés que manejar muy bien para manejar la estabilidad. No es tan simple esas caídas y el movimiento lateral rápido en alguno de estos Bien, saltos. bien. Este, por ejemplo, el primero,
La coordinación para realizar el salto de pie izquierdo, elevación y caer con el derecho no siempre es simple. La coordinación de este salto es complejo. Pero una vez que logran dominarlo, como dice Darío, este empuje lateral, desde ahí, desde la caída hacia su izquierda, en la recepción no es tan simple. ¿Qué deberíamos hacer previo a este ejercicio? Ese salto lateral sin la valla. ¿Sí? Salto lateral sin la valla. La progresión, ¿cuál sería? Esos saltos laterales para un lado, para el otro, y luego acá, en la caída, ponerle una tapita. ¿Sí? Una tortuguita, previo a la valla. Entonces yo acá le pongo una tortuguita, en lugar de saltar una valla, salta la tortuguita para que este pie haga una caída con un vuelo bajo, y después un conito, y después le pondríamos una valla. ¿Sí? Este ejercicio es muy bueno, pero ya es bastante avanzado. Luego, los saltos frontales, también es muy bueno, pero la progresión acá en el video está bien hecha. El tema es que ya este chico ya sabe saltar en extensión hacia adelante, y el cambio de dirección que realiza, si bien no es tan complejo, él salta con los dos pies y cae con uno en el cambio de dirección. Esta caída, que nosotros acá se ve tan simple, si nosotros, cuando nosotros lo experimentemos en práctico, caída de dos, caer con un pie y hacer ese cambio genera muchísima carga, mucha carga. Esta caída con un solo pie y el cambio de dirección es muy picante. Entonces, nuevamente acá la progresión debería ser quizá poner una tapita, saltar una tapita con los dos pies, el mismo ejercicio que hace este jugador, pero con una tortuguita. Y que empiece a Profe, dominar. Sí. la situación también de lo que yo veo como dificultad es también la superficie inestable que está trabajando. Si bien es alfombra, yo siento que no, que se puede joder la rodilla, por así decirlo, en un salto por la inestabilidad misma de la superficie, pensaba. Sí, puede ser, pero bueno, pensemos que es una alfombra que no tiene, de hecho, mirá lo que te digo, la alfombra favorece que el impacto no sea mayor, ¿se entiende? En este caso, digamos como que amortigua el impacto, no es cemento, no es parqué, no es duro, amortiguaría en parte lo que sería la caída. Pero, como decís vos también, al momento de caer, eh, si bien el impacto está reducido, si no tiene un buen calzado que le permita hacer ese cambio de dirección en la alfombra, puede llegar a complicarse. Pero bueno, al margen, este impacto, y si ustedes lo pueden experimentar, aunque sea una vez durante la semana, saltando lo que sea, aunque sea sin la valla, haciendo un salto con los dos pies y caer con uno e inmediatamente hacer un cambio de dirección con ese pie, realmente es mucha la carga, mucho el impacto. ¿Sí? Por eso muchas veces está bueno el hecho de experimentar a ver qué tanto impacto te genera esa caída y ese ejercicio para poder ver el esfuerzo que necesitas para hacerlo. ¿Sí? Luego él hace una progresión de un salto unipodal, que acá pasa lo mismo, del mismo pie simultáneo para hacer la valla, de izquierdo a izquierdo y de derecho a derecho, que también deberíamos empezar con una tapita, una valla o con un obstáculo más bajo. Y que lo muestra luego, o quizá lo está mostrando como un ejercicio distinto, es más simple, porque hace el salto en altura con las dos piernas. Cambio de dirección, acá vamos de vuelta. Ahí,
De derecha a izquierda, empuja el cambio de dirección, cae con 2, y con los dos pies juntos hace el salto hacia arriba. Perfecto. ¿Sí? No tiene mucha dificultad. De hecho, yo ese ejercicio lo pondría previo al de las vallas. Este sí es muy complejo, con una valla alta. También pondría las tapitas en lugar de las vallas. Estos son skipping, no hay grandes complicaciones. Skipping y salto bipodal al cajón. Bueno, y el último, al no tener caída, no genera muchas complejidades. Siempre los saltos con desplazamiento horizontal unipodales son muy complejos. Traen mucha carga encima, y también tenemos que tener mucho en cuenta la contextura física del jugador con el que estás trabajando. No es lo mismo un salto, este tipo de salto, con un jugador o jugadora o un niño que tiene un leve sobrepeso, o una niña que tiene un sobrepeso, o con un nene o nena que es mucho más delgado. También esos controles y esas observaciones las tenemos que tener. Y obviamente en masculino no suele suceder, pero por ejemplo, entrando más a lo profesional, el pivot no va a generar, el pivot, como me comentabas la semana pasada, Franco, ¿te acordás? Los trabajos diferenciados con los pivots, que son más grandotes, tienen menos movimiento, este tipo de saltos a ellos les va a generar un impacto fuerte, los típicos pivots grandotes, ¿no? Eh, a diferencia de lo que sería, por ejemplo, un ala o un cierre. También hay que tener en cuenta de diferenciarles estos trabajos a pesar de que no les guste, o a pesar de que el impacto para ellos quieran participar, hay que quizá dosificar, sí que haga el ejercicio, pero quizá dosificar las cargas con respecto a lo que es el volumen. En lugar de hacer determinada cantidad de repeticiones, bajar las repeticiones, bajarle las series, porque, o bajarle quizá la altura del impacto del salto, porque si bien es rico para el jugador, es muy probable que le genere algún tipo de lesión. ¿Sí? Bueno, Em, a partir de acá, estos mismos saltos que ellos están teniendo, previamente pueden hacer un trabajo, y ya para ir cerrando, un trabajo de fortalecimiento. O sea, ¿van a hacer el salto? Sí. Nosotros podemos ir al gimnasio o podemos ir a un espacio para trabajar el tema de las cargas, el fortalecimiento con discos, con barras, con los lastres. Fortalecen esa zona, los grupos musculares involucrados, para predisponerlos para luego hacer los saltos. Sí, lo que no podemos hacer es darles mucha carga. Por ejemplo, yo no puedo hacer fuerza máxima para luego hacerles un salto porque les genero mucho desgaste, mucha fatiga, entonces no van a estar predispuestos a hacer ese salto. Sí, lo que puedo hacer es trabajo de fuerza-resistencia, pocas repeticiones para predisponer a las articulaciones, a los grupos musculares que van a estar involucrados en el salto, y poder generarles esa, esa carga, esa contracción, esa enervación, y predisponerlos a estos saltos. ¿Sí? Sentadillas, estocadas, elevaciones de talones, para entrar en calor con el propio peso del cuerpo, y luego una barra, un disco, para que ya empiecen a generar esta fuerza, que genera este reclutamiento de fibras como para predisponer a luego los saltos. ¿Sí? Y último, recién en el video se veía, había una proporción que decían 20 segundos, determinada cantidad de ejercicio durante 20 segundos. Debemos saber siempre que según la intensidad de trabajo, si es muy alta, a partir de los 18, 20 segundos en adelante, se genera una carga, una fatiga importante. ¿Sí? Hay una carga y una generación de ácido láctico que hace que baje la intensidad. Entonces, por arriba de estos 20 segundos, si yo logro hacer saltos continuos durante 20 segundos, es muy probable que se sobrecargue. Entonces, yo no haría trabajar estos saltos continuos unipodales durante 20 segundos. Sí, quizá una estación
de 5, una batería de 5 o 6 saltos y listo. Que seguramente los hagan en 10 segundos, en 8 segundos. Pero la continuidad de saltos y desplazamientos por 20 segundos, primero que no suele pasar en el campo, no es específico, no es específico, no sucede. Y segundo, genera un agotamiento que lamentablemente puede poner en riesgo luego de una posible lesión. Así que no hace falta hacer tantos saltos ni tantas veces durante tanto tiempo. Bueno, El tema de la técnica también, ¿no? Porque no desvirtuar las técnicas de salto, de las caídas, de las recepciones también, en el claro, cansancio. claro, por supuesto. O sea, una vez que nosotros tenemos en estas edades que habíamos mencionado, ya controlada la técnica y ya ellos entienden cómo recepcionar esa toma del peso del cuerpo, sí vas aumentando esas complejidades. Pero yo iba al hecho de que una vez que manejan esa técnica y son buenos saltadores, y por ejemplo, como el muchacho de este video, que muestra que salta, salta y lo parece algo simple, abajo mandaba una dosificación de 20 segundos con un descanso de un minuto. Saltar continuamente con este salto vertical con el mismo pie en simultáneo, con un cambio de dirección durante 20 segundos, ida y de vuelta, realmente es mucha la carga que genera. Uno puede generar el mismo impacto y puede ser muy rico, realizar estos 5 o 6 saltos, descansar y volver a realizar estos 5 o 6 saltos. Vas a tener, a mi criterio, el mismo resultado, ¿sí? Va a ser más rico para el jugador, se va a sentir mucho mejor, no va a haber tanta fatiga y luego lo vas a tener predispuesto para poder jugar en campo, sin correr el riesgo de algún tipo de lesión por fatiga o por sobrecarga. A veces menos es más, me dijo una vez un profe. Bueno, Mari, perdón, pasado No, como está bien. siempre, No pasa nada. Estoy hoy fue acá, más específico. estoy en la uni de San Isidro también, con una forma, así que estoy en todos lados. Bueno, Ah, bueno, bueno chicos, un gusto, como siempre, háganme un favor antes que me olvide, pásenme por favor al grupo sus mails, que me quedó pendiente pasarles el test de resistencia intermitente, el famoso yo-yo, que lo intenté pasar por WhatsApp y no me deja porque es muy grande, y por mail lo intenté también pasar y tampoco me lo permite. Así que lo que decidí es compartírselos por Drive, ¿sí? En sus mails. Yo voy a armar una carpeta en donde está este documento, se los comparto a ustedes con el mail y les va a aparecer a ustedes en la nube. Después ustedes ahí, si quieren, ya se los descargan. ¿Sí? Así que bueno, ahora en el grupito me pasan sus mails y yo ya se los comparto por nube. nos Bueno, vemos el sábado que viene en el práctico. ¿cómo? Ah, el El sábado que viene, práctico. claro. Ya nos toca, ya nos toca. Buenísimo. Ya Bueno, tenemos ahí el práctico. Ahí vamos a experimentar el salto unipodal que estuvimos viendo hoy. ahí la vamos a poner a Agustina y a Hernán que han faltado hoy. Ahí lo tenemos ahí de ejemplo. Bueno. Bueno, chicos, que tengan un buen fin de Ah, semana. espera que ahí me reclamo. Ahí. Listo. Ya estoy como anfitriona, tranqui. Ok, listo. Esto sigue Bueno, grabando, gracias, así que después profe. edita esta parte después, ¿eh? No, dale, gracias. Chicos, buen fin de semana, buena semana, seguimos hablando. Chau, chau. Abrazo grande. Chao, profe. Chao, chao. Chau, chau. Bueno, ¿cómo viene ese día de clases? Nos queda un cachito. Un cachito, un cachito, un cachito. ¿Quieren un corte? Vamos duro y derecho. Un cacho. Y terminamos. ¿Les parece? Sí, profe, vamos a seguir, vamos a seguir. Dale, dale. Bueno, vamos a poder pensar esto de los valores que veníamos charlando.
Y por ahí destacarlos en ámbitos por ahí de las formativas, eh, que de pronto me parece que son como súper importantes para después, una vez que el sujeto en esa formativa se va eh, generando en hábitos y costumbres, me parece que se pueden fortalecer ya más desde el lugar adulto, ¿no? Eh, yo creo que una de las cosas que uno hace de manera casi automática y sin darse cuenta fomenta un valor que tiene que ver con el trabajo en equipo, porque el trabajo en equipo te lleva como a ese lugar de lo que es la colaboración y la cooperación entre todos los que son parte, ¿no? Y en realidad vos decís, bueno, yo entreno a gente y se supone que dirijo un equipo, pero una cosa es eso y otra cosa es trabajar en equipo. Yo creo que ese trabajo, uno desde un lugar de automaticidad no se está dando cuenta, pero para mí transmite algo que tiene que ver con la idea de que estemos unidos trabajando en esto, ¿no? Que por un lado puede ser, como yo les decía, esto de la cohesión de la tarea y la cohesión social, el respeto, el registro del otro, el poder preguntarle cómo se siente, ¿no? Cómo andan sus cosas, tener como un momento también de compartir, lugares que por ahí a veces yo pienso y digo, bueno, y te les pregunto a ustedes, ¿cuáles son como las estrategias que por ahí ponen en marcha para poder pensarse trabajando en equipo, ¿no? Para reforzarlas. Si quieren compartirme, ¿qué cosas hacen, por ejemplo? ¿Cómo sería, profe? Perdón, porque se me Claro, llegó cortado. bueno, por ejemplo, ¿qué cosas, digo, en este de trabajo en equipo, que es una construcción, ¿no? Diaria, todas las semanas, ¿qué cosas hacen para promover el laburo en equipo? Porque trabajo en equipo no es solamente coordinarse para la tarea del deporte, sino que tiene que ver con otra cuestión, ¿no? Que atraviesa lo social. ¿Qué cosas hacen ustedes? ¿Qué estrategias utilizan? Por lo general yo tengo los martes el día donde nos juntamos todos, digamos, como tercer tiempo, digamos, para previo a entrenar, como motivo de significación también de recargar pilas, arrancar la semana todos juntos y también ser un espacio como de comunicación, ¿no? A ese Sí, trabajo en equipo. bien. Bien, esto que hablamos en la primera hora, ¿no? La parte de la comunicación como que sea efectiva, ¿no? Esta cuestión también de poder dar como ese mensaje, que uno sea como el portador entre lo que dice y también hace, ¿no? Después, una de las cosas que también vos trasladás cuando son peques es la disciplina. Una palabra que en algunos casos algunas personas dicen, no, pero son pequeños, me parece que es forzarlos con algo que no tiene sentido. Y yo creo que sí tiene sentido, y mucho. Yo considero que los chicos está bueno que se formen en un ámbito de hábitos saludable y bienestar, y que en definitiva también puedan entender que son esenciales, ¿no? La idea de una regla, poder respetar a los demás, mantener un comportamiento adecuado, ¿no? Como buscar también el lado amigable de la disciplina, porque bueno, durante muchos años parecía que la disciplina era parte de algo como que no quedaba más del lado rígido, ¿no? Como autoritario. Yo creo que hoy hay que aprender a entender esto, ¿no? Resignificar un poco desde los pensamientos y las creencias que la disciplina no termina siendo tan mala, y sobre todo cuando tenemos el deporte. Porque yo creo que, y esto te lo dicen los pies que hacen deporte, la motivación es algo que varía mucho y hay días que la tienen y hay días que no la tienen, y la chance de poder tener una disciplina y una planificación es como una especie de lugar en el cual se puede alojar cuando el pibe está como un poco desencontrado, cuando el pibe está enojado, el adulto cuando está enojado, cuando está triste, no sé, qué sé yo, puede tener una semana complicada con sus vínculos, lo que fuere, y de pronto el hecho de que tenga un hábito de disciplina armado en la semana lo encausa. Eso como que termina conectándose con cosas que tal vez le hacen bien. Y yo creo que la disciplina te enmarca en eso, te planifica, te organiza. Otra de las cosas que también está bueno, que me parece que también se traslada en el ámbito de lo formativo, es el tema del respeto, ¿no? Como parte de, para mí, fundamental.
porque creo que promueve también esta idea de poder respetarme, poder respetar al otro, generar una inclusión a los compañeros que están en el equipo, a los entrenadores, a los árbitros, a los oponentes. Yo creo que desde que ellos son muy pequeños, vos tenés que laburar en esta cuestión de la aceptación de todos los factores y todos los actores deportivos. Todos son parte. Entonces, si vos laburás en esta cosa de poder hacer una instancia de respeto respecto de todos esos actores, es como que hay un lugar de aceptación también, ¿no? Entonces, no arriban a un entrenador desde el peor modo o a un árbitro, independientemente de que muchas veces puede pasar que algo de lo que un árbitro decida pareciera que va en perjuicio tuyo, ¿no? En esta cosa de la justicia o la interpretación de alguna jugada o alguna situación de cancha. Pero la capacidad también de tolerancia, si vos empezás a explicarle al sujeto cuando es pequeño que el momento del partido no es solamente de la línea para adentro, sino es todo el evento. Es el árbitro, es el público, es el entrenador, el preparador físico que laburó durante toda la semana, el psicólogo que los pudo ver, todo es parte de esa situación. Entonces, si pueden respetar y para mí el respeto tiene que ver con un registro del otro. Y en el deporte debería tener que poder existir esto, ¿no? El registro del otro, el otro como distinto, pero que podemos coexistir, que podemos pensar diferente, pero si tenemos una tarea en común, trabajemos en pos de eso sin pelearnos, sin generar, ¿no? Como rispideces. Sí, Franco, Tengo una pregunta, profe, dale. y tiene que ver con lo que venís hablando. ¿Cómo elegimos nosotros en edades formativas a un capitán? Porque vos decías recién que es una edad que se está registrando al otro, se está registrando, si se registra al otro, valores. Entonces, ¿qué característica o qué tendríamos que buscar nosotros para poner un capitán o por así decirlo, ¿no? Al frente de ese equipo? Yo creo que una de las cosas fundamentales es el hecho de que tiene que tener, nada, empatía. Tiene que poder ser un sujeto que pueda mostrar capacidad de respeto por los compañeros. Que no sea un pibe que genere bullying. Es decir, si vos ves un pibe que es un crack con lo que hace, pero sin embargo no tiene empatía para poder hacer un registro del compañero que tiene al lado, de poder preguntarle, nada, que tiene altanería, y yo te diría, y ahí, yo creo que, mira, a veces tenés que empezar por los que no deberías tener que elegir, empezar por los no, y no por el sí. Empezar, ¿qué es lo que lo deja exento de ser un capitán? ¿A qué cosas no debería tener que tener un capitán? Porque después, todo lo que puede tener un capitán como recurso de buenas formas o como recurso de buen líder, vos lo podés construir. Vos le podés dar un aporte, porque la identidad se sigue construyendo. Entonces eso puede ir creciendo con el curso del tiempo. Ahora, lo grave es cuando estamos hablando de personas que tenés que formatearlos con un montón de cosas, ¿no? Cosas que te dicen, feas, bueno, un montón de cosas que capaz que no son para nada buenas. Entonces me parece que por ahí viene la cosa. Después algo que tal vez implica la posibilidad de que un sujeto termine siendo un sujeto con capacidad de resiliencia. Y es un sujeto que puede perseverar. Yo creo que si vos generás la perseverancia en el deporte, es un sujeto que sabe lidiar con situaciones que son obstáculo, con situaciones de fracaso, con saber que hay momentos en que hay que trabajar bastante duro y tratar de no vencerse inmediatamente y entender a veces que todo lo que te puede provocar cierto miedo o que te interpela en tu capacidad, ¿no? Le das la posibilidad también de entender que eso es como un desafío que tiene por delante y que tal vez puede intentar eh, darle batalla a esa situación. Y yo creo que el sujeto que puede perseverar es el sujeto que se vuelve resiliente. Yo creo que la perseverancia y la resiliencia son como son como dos caras de una misma moneda. O sea, si yo persevero, seguramente soy un sujeto que voy a tener esa capacidad de resiliencia, de rearmarme cuando las cosas no me salen bien, porque justamente eh, me vuelvo un sujeto
que tiene como esa cosa de la constancia, ¿no? Eh, Después, bueno, creo que lo habíamos hablado la semana pasada, ¿no? Esta cosa del deporte limpio, que considero que es para mí fundamental, eh, sobre todo en las etapas primarias, porque vos lo que haces es plantearle que jueguen bien, de manera justa y honesta. El jugar bien es eso, es que seamos justos y que seamos honestos. Jugar bien no es que el pibe sea un crack con la pelota. Es, sí, pero no es lo que vos tenés que perseguir cuando los chicos son pequeños. Vos lo que tenés que perseguir es esto, que sea un nene, que se pueda construir en un grupo logrando ser un equipo y que el trabajo en equipo sea un valor, no que sea una construcción deportiva de gestión, sino que sea un valor. Loco, somos un equipo que trabajamos todos juntos, que colaboramos con el otro, que lo cooperamos, que lo retroalimentamos, que cuando está triste nos acercamos. Que sepan que la disciplina a veces lo que te da es eso, te da una planificación, un orden, algo que no encontrás en casa, en el club lo podés encontrar. Yo creo que la disciplina es parte de algo que si vos lo sabés utilizar, me parece que es una buena morada para atravesar lo que es el deporte. Después esto del respeto, obviamente, la parte del sujeto que persevera, porque si vos sos perseverante, yo te puedo asegurar que podés llegar a un montón de lugares, no aguantar cualquier cosa, ¿no? Yo ayer escuchaba el testimonio de gente que hace distancias largas, ¿no? De 500, 700 kilómetros, gente que capaz que hace el peatrón ese, que bueno, eh, gente que va a lugares así de otro lugar del mundo, y entonces es un tipo de carrera eh, que están los Ironman también, ¿no? Bueno, hacen por tierra, agua, y rodado, y tienen una resistencia terrible, y había una de las chicas que iba a Europa a correrlo, y bueno, era muy loco porque decía que vos tenías un tiempo de cumplir esto, y la exigencia, obviamente, del alto rendimiento, y había un ómnibus de la muerte. O sea, cuando vos no cumplís eso, te levantan. Cuando vos ya están no sé a cuántas distancias y no cumpliste con el horario, te levantan y te llevan, ¿no? Entonces, también es cierto que la disciplina a veces no tiene que ver con la alta autoexigencia, sino que tiene que ver con la idea de que yo tengo el dominio de mi semana porque yo sé cómo la planifiqué. Tengo objetivos deportivos para cumplir y comprometerme. Entonces, después uno puede pensar estrategias, ¿no? Para promover esta cosa de los valores en el deporte, ¿no? Decir, bueno, ¿qué hago? Bueno, primero tenemos que entender que somos sujetos comportamentales, ¿no? Tenemos comportamientos, todos, desde el psicólogo, el nutri, el preparador físico, el segundo en cancha, el entrenador, el público, el club, los directivos, todos, ¿no? El mismo equipo. Entonces, yo creo que en el caso de los entrenadores y los líderes que son deportivos, deberían tener que tratar de modelar el comportamiento que se espera, pero para el bien común, ¿no? Entonces es ahí donde lo que nace es esta cosa del valor, del respeto, en lugar de la disciplina y la perseverancia. Yo pienso, cuando hablo de estas cosas, pienso en Messi, ¿no? Digo, es un tipo respetuoso, es un tipo que fue disciplinado, es un tipo que tuvo perseverancia desde el minuto cero que le dijeron, che, no vas a crecer, ¿eh? Estamos complicados, es un problema, más que un negocio, eso es un problema. Y sin embargo, el tipo no dejó de intentarlo un montón de veces. Ahí lo tenés, ¿no? Como eh, que me parece que es poder hacer lo que a él le gusta. Después también está bueno poder pensar que en el momento donde yo lo que genero son estrategias para promover los valores, es entender que la enseñanza tiene que ser explícita. Vos tenés que ser claro, concreto, directo. Vos tenés que poder decir en tu mensaje que los valores que vos enseñás eh, tienen mucha importancia y que de verdad se puede aplicar en el ámbito de ese momento en el club, pero también deberían tener que llevarlos a la escuela. Eh, Te puede pasar a veces que tenés chicos que son recontra divinos con su equipo, los pibes, qué sé yo, no sé qué, y salen de la línea de la cancha y capaz que los papás le gritan, los maltratan, ¿no? Como que son pibes muy, no, que cargan con una
una actitud así como de mucho enojo, bueno, que habrá, uno, pueden haber miles de razones, pero a veces está bueno que vos le plantees y le digas, che, ¿por qué vos podés abrazar a tu compañero y no a tu mamá? ¿Por qué el enojo? ¿Por qué la descarga? Entonces ahí empezar a indagar, ¿qué le pasa con eso, ¿no? ¿Yo solamente abrazo al otro cuando tengo que celebrar o está bueno poder demostrarle un acto de cariño, ¿no? Un gesto eh, de, de acompañar? Y después esto, ¿no? La práctica y el refuerzo, es decir, como que yo creo que el valor se practica y se entrena y se refuerza. Y sobre todo en el Profe, entorno. Sí. ante acciones o comportamientos que no son los adecuados, ¿cómo teníamos que ejemplificar nosotros con estrategias ante todo el resto de los individuos? Y yo creo que está bueno tener como una especie de termómetro semanal. Che, cuán amables estuvimos esta semana. ¿Cuánto nos gritamos? Eh, Nosotros, mirá, hace más o menos, podría decirte, 2 años laburamos en el ámbito de uno de los clubes que yo estoy de barrio, que amo profundamente, que es el de Ballester, y, y laburamos mucho esto del encuentro con el otro, el reconocimiento y aprender a llamarlo por su nombre, dejar de decirle improperios, dejar de decir malas palabras al otro. Y vos me vas a decir, no, pero son varones, no, pero es fútbol, no, no importa. Porque yo creo que si vos querés cambiar de base muchas cosas para que funcionen de manera distinta y que los pibes, de hecho, después en la virtualidad no se maten diciéndose cosas tremendas, la virtualidad que pasa por el grupo de WhatsApp, que dicen cosas tremendas, me parece que lo tenés que elaborar desde muy pequeño. Entonces me parece que hay cosas que funcionan mucho mejor. A veces uno escucha y dice, obviamente que uno no va a ser más papista que el Papa. Yo soy un sujeto de pasión, me gusta el fútbol y qué sé yo. Pero a veces cuando escucho algunas canciones en cancha digo, che, para un poco. O sea, cuando me pongo a pensar digo, esto es una locura. ¿Entendés? Porque hablas de que le vas a matar la abuela hasta que le vas a afanar al perro y se lo vas a comer en la parrilla. Porque es una carga de violencia en un ámbito que vos decís, está bien, es el folclore, yo, a mí me lo dice mucha gente, pero yo considero que el folclore hay que aprender a resignificarlo. O sea, insisto con eso. Por más que me digan que soy muy naif con esto, bueno, yo creo que persevero con esto y en algún momento lo logro y lo cambio, porque me pasa que con las formativas que hoy los veo en otra categoría, los pies lo entendieron. Y los pies que vienen de base son semillas que ya están como cuidadas en ese sentido. Entonces, cuando capaz se le escapa algo, te dice, perdón, bueno, y entonces lo laburamos, pero antes era un constante, era una cosa que era revoleo de malas palabras que no se imaginan, chicos, vos decís, che, no conocen otra cosa de este vocabulario, porque, y los escuchás, porque también la autenticidad del discurso hay que poder aceptarlo, no es que decís, bueno, vamos a hacer de cuenta que estos pies no son así, sí, son así, pero bueno, busquemos las razones. ¿Por qué le falta práctica de lenguaje? ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí? ¿No? Eh, Entonces digo, también el reconocimiento y la celebración. Yo creo que para poder trabajar en esto de los valores también, vos tenés que poder reconocer los logros de buen comportamiento, cosas que capaz que está bueno para celebrar de manera conjunta. Es decir, cuando vos ves que hacen cosas que se ayudan entre ellos, que vos lo tenés que celebrar, porque yo creo que eso también los motiva para entender que por ahí es el camino del equipo, ¿no? Eh, a ver, A veces en el, es sí, es como que también, no sé si lo hablamos en estos tiempos, pero digo, lo cultural también hace a la resignificación y valor, porque muchas veces el chico que vive lamentablemente en marginalidad entiende que está marginado también hasta incluso muchas veces en cómo se expresa, es de pocas palabras, porque tiene pocos recursos. Yo he visto muchos chicos a veces la falta de expresión por lo cómo viven su contexto actual, porque muchos se encuentran en el club un refugio, ¿no? Se habla poco de eso. Se habla más sí, del bueno, hecho de pero la contención. por eso la importancia también de las distintas áreas de laburar en esta cosa, la importancia de la formación escolar, que no diserten de la escuela, que estudien, que se formen, que entiendan que eso los hace más autónomos, más. Yo les digo siempre a los chicos en el club, che, loco, estudiá, estudiá.
había uno el otro día que salíamos y bueno, nada, lo veo que tiene una cara, no lo había visto ese día porque no había tenido con su categoría y lo miro, lo, ¿qué pasó? Y entonces la madre le digo, ¿estás enojado? No, me dice, y ya me puso cara, le digo, no sé, pero no te creo con esa cara. Y la madre me mira y me dice que no quiere inglés. Y lo miro y digo, escuchame una cosa, si vos después sos un tipo de renombre y vas al exterior, ¿cómo no vas a tener el idioma? Digo, aparte, mirá el beneficio que tenés, te llevan a clase de inglés, vos crees que todos pueden. No, sí, pero estoy cansado. Bueno, ponerle un esfuerzo más, le dije, ¿viste? O sea, y en esto me parece que es esto, es padres también preocupados, ¿no? O sea, que el papá también sea consciente, porque vos tenés gente en la marginalidad por cuestiones lamentables de economía y de falta de laburo y un montón de cosas, pero son papás que se ocupan mucho de que ese hijo estudie para tener herramientas que de pronto ellos no tuvieron. Uno encuentra una diversidad muy amplia en la sociedad. Lo que hay que poder hacer es nada, cuidar como los más pequeños de esto y esto que decís vos, Franco, ¿no? Decís, bueno, no solamente por la forma en que se maneja, sino por todas esas faltas que tiene, ¿no? Porque eso también es un padecimiento, esto de no poder tener algunas cosas. eh, y yo creo que los márgenes son posibles porque muchas veces, en su mayoría, casi todos somos cómplices. Yo creo que la complicidad se acaba cuando vos en tu pequeño trabajo diario haces algo porque se cambie. Yo creo que un pequeño esfuerzo de cada uno de nosotros moviliza al mundo a otro espacio, moviliza a otro espacio. Pues sí, no sé, la vez pasada yo venía escuchando una piba que hace trap en el bondi. Nada, muy talentosa. Y bueno, la gente le colaboró, le aplaudió, le pidió otro tema, qué sé yo, no sé qué, y yo alguien que me conoce bastante bien me dice, ya me imagino lo que le diste. Le dije, pero bueno, es como el reconocimiento, no te digo que le pagué una entrada al teatro, pero me parece que la piba está haciendo un aporte cultural, o sea, no me parece mal, le dije, porque en definitiva es como, es su forma de buscar la vida, ¿no? Eh, y después cuando bajamos las dos juntas, qué sé yo, y le pregunté si estudiaba música, no sé qué, bueno, y le tiré un par de direcciones de lugares donde hay un montón de cursos gratuitos, qué sé yo, le dije, mirá, andate acá, andate allá, está re bueno, qué bueno, sí, lo anotó, qué sé yo, se metió en la página, me dice, sí, está re bueno, digo, tomate ese rato, tomate ese pequeño rato, y yo te puedo asegurar que hay algo que te suma a vos y lo suma al otro. Porque la vida es como da como muchas vueltas. Me parece que eso también está bueno poder plantearlo. Profe, Sí, ahí lo que vos decías que está buenísimo también. Yo siento que a veces el tema que esto hablabas de la disciplina, yo siento que, por ejemplo, muchas veces las oportunidades del que realmente crece es cuando realmente tiene ausencia de muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuántos casos hemos visto que han llegado al éxito y no han tenido recursos iniciales para poder desarrollarse y otros que sí y que han llegado? Pero el parámetro hoy es, creo yo, más jugador que está en un contexto bajo en cuanto a recursos y cosas que un contexto normal. Porque ahí es lo que yo veo que a la larga se prevalece mucho el que inició sin nada, porque se acuerda en los momentos de frustración, en aquel momento de vida y contexto que estaba. Yo siento que bueno, es una, o sea, pasa mucho eso. pero ¿sabes lo que pasa? Que vos fíjate que una persona que tiene muchos recursos es una persona que tiene una disponibilidad en su paleta de encuentro con posibilidades que es mucho más amplia que algunos pibes. Y algunos pibes sienten que la oportunidad pasa por el fútbol, por el futsal, y van por ahí. Y por ahí no tienen otra instancia. ¿Entendés? Ahí aparece esa cosa de los márgenes que capaz que nada, no termina siendo como ni tan cómoda ni tan copada para ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque el pibe elige dentro del margen de las oportunidades que tiene. Y es mucho más acotado un pibe que tuvo muchas cosas. Y no digo, está mal el que tuvo un montón. Está mal el que no tiene todas las posibilidades que ese pibe tuvo. O sea, me encanta que toda la gente tenga la más cantidad de oportunidades posibles a su disponibilidad. Lo que es cuando algunos pibes no lo tienen. Yo no creo que el pibe que tenga un montón es el que le saque al que no tiene. Considero que hay que elaborar para que esos pibes que tienen menos tengan un poco más, ¿sí? Entonces, la importancia de los valores en el caso de los jóvenes es que para mí les sirve para su desarrollo personal, porque los jóvenes en el caso del deporte los ayuda obviamente a desarrollar habilidades sociales.
y principios que los benefician también en el área de su vida, porque no es que decir, bueno, el valor que yo aprendí en el deporte solamente me va a ayudar para el deporte. No, te va a ayudar para la vida. ¿Se entiende? La honestidad vos la trasladás a la vida, el respeto lo trasladás a la vida, la solidaridad y la cooperación la trasladás a la vida en general. Y yo creo que la calidad de vida es mucho mejor si va por esos lugares. Eh, Después sí, puntualmente en el desarrollo de jóvenes deportistas le genera un mejor rendimiento, porque bueno, esta cosa de la disciplina, la perseverancia, los mejora, los enaltece, los vuelve sujetos más comprometidos, más motivados con su entrenamiento, la parte competitiva, ¿no? Como que quieren crecer. Bueno, bienvenido sea, no tenés por qué criticarlo. Y después la formación también de cuidados responsables, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo yo hago ese sujeto siendo un sujeto que tenga cuidados responsables de sí mismo y cuidados del otro? Y por el otro lado, eso lo que desprende es un ciudadano responsable, porque yo creo que en el caso del formativo, la parte de los jóvenes, contribuye justamente a ser ciudadanos que sean capaces de registrar al otro, que impliquen al otro, que lo incluyan al otro, eh, porque realmente lo que genera el deporte es esto, porque hasta el deporte individual genera un deporte en equipo, porque vos tenés tu entrenador, tenés tu preparador físico, tenés toda la gente que te sostiene. Y un poco es esto, es pensar un poco también en el otro, ¿no? Dejar como de lado esta cosa del ego. Así que está bueno. Ahora, también nosotros tenemos situaciones que van en contra, ¿no? De los valores. Uno es la violencia, que habíamos hablado la vez pasada. El tema de la trampa, la discriminación y el acoso, que se ve bastante. La falta de respeto por ahí a veces por los árbitros. eh, el hecho de que vos utilices, o sea, instancias prohibidas, que lo habíamos charlado la otra vez. Presión por ganar a cualquier precio. O sea, vamos a ganar y vamos a ganar, no importa cómo, no. No, che, sí importa, y el cómo un montón. Y falta de deporte que sea limpio, ¿no? Que no tenga esto del juego honesto y limpio. Em, a ver, pensando en construcciones de valores, eh, en casos de diferentes, ¿viste? ¿Cómo se traslada a ejemplos puntuales del deporte? En el caso del fútbol futsal, lo que se trabaja justamente es en equipo. ¿Por qué? Porque el entrenador lo que enfatiza ahí es la importancia del trabajo con el otro, la colaboración entre los jugadores. Lo que te provoca la chance de tener jugadores que aprendan a comunicarse, a apoyarse, a trabajar juntos por el objetivo común. Y a medida que el equipo avanza en las temporadas, los años, yo creo que los jugadores también van desarrollando una fuerte sensación de ser camarada del otro, de trabajar en equipo. Una palabra que no se utiliza más, la camaradería. Hay que revalorizarla, porque yo creo que está bueno ser buen camarada del otro. Y les permite justamente superar obstáculos y alcanzar objetivos de manera conjunta, que no es menor. Después un ejemplo de disciplina, el atletismo. Vos en el atletismo encontrás gente que tiene muchas metas, objetivos claros, mucho trabajo duro, que era lo que yo les decía, los runners, bueno, la verdad que laburan bastante en eso, ¿no? Avanzar en una carrera, eh, desarrollan una fuerte y amplia disciplina en todo aspecto. Y después el respeto, yo podría decir que es un laburo que se hace mucho en el básquet. En el entrenador se vuelve muy importante esto, tanto en el oponente como en el árbitro. Hoy yo también lo veo trasladado en el fútbol, donde por ahí hay un choque y el pibe le da la mano al pibe y lo levanta, no queda en la disputa. De a poco esas cosas fueron expandiéndose. Eh, Esto de tratarse con respeto, entender que el otro es digno, ¿no? Que obviamente cuando estoy en una situación de alta presión y competencia y alguna cosita se me puede escapar, pero saber que es el momento, eh,
que tengo que poder revisar y poder poner disculpas en algún momento. Y yo podría decir que el perseverante es el tenista. En casa tengo una tenista. Hay mucha perseverancia, porque ahí, bueno, nada, labura mucho con su posibilidad de lesión, con perseverar muchas veces con nada. Imaginen que son sets solamente con ellos, a veces son enormes, juegan un montón de horas, no paran y los chabones no aflojan, y las minas no aflojan, y realmente son dignos de decir, che, cómo nos enseñan por dónde viene la perseverancia. Eh, Así que bueno, un poco los ejemplos así que yo debería tener que repartir, que yo creo que en pequeños actos en el deporte se ven todos los deportes, pero me parece que por ahí viene. Bueno, gente, hasta aquí hemos llegado. Hoy los libero. Nos vemos en el práctico, ¿ok? Gracias, profe. No, a ustedes. Dale, nos vemos la semana Bueno. que viene. Che, escucha, te digo algo, vos te cortaste el pelo. Tenés un look nuevo. Sí, sí. Se notó. Bien, ¿eh? Bien, muy bien. Bueno. Bueno, gente, que tengan lindo fin de semana y nos vemos el sábado que viene. Gracias. Chau, chau.